Gracias por la oportunidad de compartir. Hoy vamos a analizar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de convocar para este viernes al Pleno de Magistrados de ese órgano de la cumbre del Poder Judicial para decidir sobre la constitucionalidad de la amnistía, como se llama dulcemente, al pacto de impunidad que abrió las puertas de la cárcel para que salieran una serie de personas que habían cometido ilícitos y abrir esas puertas para que gozaran de la plenitud del sol de la libertad, con el argumento de que fueron acercados a los tribunales por motivaciones políticas. Fue lo primero que hizo el actual Congreso, con el apoyo entusiasta y decidido de los diputados del Partido Salvador de Honduras. Eso no hay que olvidarlo, que todos votaron en favor del pacto de impunidad. Todos ellos, y obviamente muchos de otras bancadas, así como los diputados, evidentemente, del Partido Libertad y Refundación. Además del asunto de la constitucionalidad del pacto de impunidad, la Corte Suprema de Justicia tiene en su agenda decidir hoy la constitucionalidad también de las zonas especiales de empleo, de desarrollo y empleo, las sedes, conocidas originalmente cuando a Paul Romer se le ocurrió meter en la mente de Juan Orlando Hernández esa idea y entusiasmarlo al grado de aprobarla en el Congreso, conocidas como ciudades modelo. Hoy la Corte está convocada para tal fin, con la característica de que hay varios magistrados de ese alto tribunal que se encuentran fuera de Honduras, lejos de la sede judicial, y van a teóricamente a conectarse y a participar en el pleno por la vía telemática. Hoy me acompaña aquí en el estudio el abogado Luis Urbina del Consejo Nacional Anticorrupción, y nos acompañará también por la vía remota el abogado Jorge Colindres, que trabaja en una empresa de las zonas especiales de desarrollo y empleo. Abogado Urbina, gracias por su generosidad. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estos temas son sumamente cruciales. Aquí es donde de verdad vamos a poder denotar si estamos en la misma vía de las Cortes Supremas de Justicia anteriores, donde a pesar de que hay aspectos que chocan con la Constitución de la República, dan vía libre para las pretensiones que se tienen por parte del Poder Ejecutivo o de un mismo órgano y violentan directamente lo dispuesto en el artículo 4 de la misma, donde establecen que no debe haber ningún tipo de injerencia ni estar en la misma línea todos los poderes del Estado, ya que se busca equilibrar de esta forma. Entonces hay que estar atentos para estas medidas y denotar si van a dar legalidad a un pacto de impunidad, que como CNA esta misma semana presentamos una denuncia ante el Ministerio Público contra 2 togados por la mala aplicabilidad de dicho decreto, y es interesante ver cómo la Corte Suprema de Justicia se va a pronunciar acerca de este tema. Le agradezco también la generosidad que tiene de atendernos una conexión hoy a través de TV Azteca al abogado Jorge Colindres, a quien saludo preliminarmente. Buenos días, abogado Colindres, gracias. Buenos días, Darío. Muchas gracias por el espacio. Creo que es un tema sumamente importante. Por un lado, en el asunto de las sedes, vemos la posible expropiación de cientos de millones de dólares de inversión. Ya la Constitución y la Ley sobre Justicia Constitucional dice que la sentencia de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo y no pueden perjudicar las situaciones jurídicas consolidadas, como lo es la entrada en operación de las sedes, pero la Sala de lo Constitucional aprobó una sentencia con efecto retroactivo, nunca antes visto, nunca ha pasado en Honduras, y bueno, de ratificarse esa sentencia, pues estaríamos ante una gravísima expropiación que ya a los inversionistas ya no les quedaría la opción de alcanzar una solución negociada, como lo habían pretendido, sino que ya solo quedaría la demanda arbitral internacional. Sí. Y por otro lado, al declararlo retroactivo, se abren las puertas para una persecución política, porque la misma Sala de lo Constitucional reveló las cartas, ¿verdad? Ellos expresaron y dieron a conocer cuál era su interés,
porque la sentencia traía una orden directa al fiscal general para perseguir a los dos principales partidos de oposición, Liberal y Nacional, por haber votado en la aprobación de las sedes, y también perseguir a todos aquellos que siguieron y que obedecieron la Constitución y las leyes de Honduras en lo relativo a las sedes. Entonces, temas muy delicados y nada, le agradezco por el espacio para que platiquemos de ellos. Por supuesto. Vamos a tener tiempo, abogado Colindres, de distinguir los dos grandes asuntos que están en la agenda de la Corte Suprema de Justicia. El pacto de impunidad por un lado y luego el asunto de las sedes. En ese aspecto vamos a apreciar mucho sus opiniones y sus valoraciones, cosa que por supuesto yo agradezco, su generosidad de canciller, de atendernos siempre. Bueno, de buen canciller, porque hay de todo. Muchas gracias, abogado Colindres. En términos generales, ¿para qué está convocada la Corte hoy? El día de hoy la Corte Suprema de Justicia se convocó al Pleno, se estableció de esta forma, que era para tratar dos asuntos: las sedes y, por otra parte, la aplicabilidad del decreto 04-2022 en un caso del señor Padilla Sunseri. Eso es para lo que están convocados el día de hoy, de conformidad a lo que se ha establecido por parte de la misma Corte Suprema de Justicia, y por ende va a ser de interés estos puntos porque ya era tiempo, por decirlo de esa forma. Nos están quedando de ver un poco la Corte Suprema de Justicia porque estos temas ya tuvieron que haberlos visto, analizarlos, y esperemos que sea una cátedra jurídica, doctrinal, académica, que inclusive sirva de ejemplo dentro de la parte académica, dentro de las universidades, de conformidad al fallo, y que no sea otro chiste jurídico como las cortes anteriores. Solo tomemos el ejemplo de la reelección, que más bien sirvió como un mal ejemplo a nivel regional, que lo utilizaron otros actores para poder legalizar algo que, aunque esté pronunciándose la Corte de que sí se podía dar y deslindaba todo de responsabilidad penal, quienes votaron a favor de ese tema, es un chiste jurídico, y a pesar de que esté vigente, porque la misma Corte Suprema actual no se ha pronunciado sobre ese tema, lleva a conllevar a que estemos atentos si es más de lo mismo por esta misma Corte Suprema de Justicia, que ojalá no sea de esta forma, porque la elección, si recordemos cómo eligieron a los magistrados, fue por los tintes políticos, que yo agarro 4, yo agarro 5, 4, 5, 3, y así estaban peleando, pero por tintes políticos, y en realidad no vieron ninguna experiencia, ni no vieron el perfil, parte académica, ya cuando estaba dentro del Congreso Nacional. Eso llama poderosamente la atención. Las calificaciones que habían en su momento por la Junta Interventora, que estaba directamente estableciendo cuál era el porcentaje de cada calificación. Entonces, este es un total reto para la actual Corte, donde queremos ver cómo resuelve, y vamos a estar sumamente atentos porque está ligado, como lo mencionamos al inicio, con un tema que el CNE ha denunciado esta semana por la aplicabilidad del decreto 04-2022. ¿Qué es el decreto 04-2022? El decreto, para mencionarlo directamente, en febrero del año 2022, nos vamos a retrotraer a dicha fecha, y es interesante y lo podemos resumir, que es una ley de amnistía. Es decir, recién instalado el actual Congreso. Sí. Los primeros decretos que aprobó, ¿verdad? Sí, de los por eso es 04. Sí, por eso es el 04. Porque es por número correlativo que se van enumerando los decretos en el Congreso. Al ser 04, se había aprobado únicamente casi, me imagino que el 01 era el de la instalación del Congreso. 02 y 03, otras cositas. El 04, de los primeritos decretos aprobados por el Congreso de Redondo, es este de amnistía. ¿En qué consiste el decreto? El decreto de amnistía se establece, recordemos que esta figura está contemplada en el artículo 205, numeral 16 de la Constitución de la República. Ahí se establece la potestad que tiene el Congreso Nacional para poder brindar una amnistía, siempre y cuando sea para delitos políticos y comunes conexos. Eso es sumamente importante porque después, dentro del cuerpo legal del decreto 04-2022, se establecen dos trampas, por decirlo de esa forma. Vemos en primer lugar el artículo 4, literal A, que establece una amplitud total de la aplicabilidad que puede llevar. Señalan que para los empleados y funcionarios públicos, y ya sea electos de manera popular también, del periodo del año 2006 al 2009, por el ejercicio propio de sus funciones públicas pueden ser objeto de ser aplicado este decreto.
Ahí vemos cuál es la amplitud que se está dando y no señalan ningún requisito, no señalan cuáles son los pasos a seguir y aplican más adelante dentro del cuerpo legal de dicho decreto que abarca delitos en perjuicio de la administración pública. Para resumir, delitos en perjuicio de la administración pública son los que están ligados netamente con la corrupción. Eso es lo perjudicial de este decreto y con base en ello vemos que una vez tira la piedra el Congreso Nacional, ya cuando empiezan a ver el reproche de tanto la ciudadanía, en la aplicabilidad de cómo se estaba dando, cómo se genera impunidad, vieron un punto toral. Y fue que las críticas les abordaron. Y ciertos diputados, diputadas del Congreso Nacional, se quisieron lavar las manos señalando, pero la aplicabilidad es para los jueces, ellos tienen que analizar cuando ellos mismos no les ponen reglas del juego, no les establecen nada. Y aquí es donde viene y cumple un rol fundamental la judicatura. Dentro de la investigación que realizamos como CNA, no es un análisis netamente jurídico, porque hicimos tu pronunciamiento en el tiempo del año 2022. Aquí es una investigación por la cantidad de denuncias que recibimos en este tema, referente por parte de la ciudadanía, y con base en ello podemos denotar la falta de motivación que existió en 2 casos concretos y cómo de manera automática buscaron aplicar este decreto que contraviene la Constitución de la República. Ya vamos a ir a ese detalle. Agradezco también que se incorpore a nuestra conversación en el plató de TV Azteca a la honorable ex jueza, abogada brillante, abogada constitucionalista, doña Carla Romero. Abogada Romero, gracias por estar aquí. Muy buenos días, un placer de compartir este día con ustedes. Y sí, he estado escuchando atentamente la exposición que ha hecho nuestro colega y efectivamente, tal como lo está planteando, uno de los grandes problemas que en su momento señalamos que tenía la ley, porque así fue, es que no hacía una exposición descriptiva de cada caso que se tenía que aplicar la amnistía. O sea, este es un vicio que tiene la reserva de ley, ¿verdad? El principio de reserva de ley, en el cual debería de ser o debió de haber sido claro, estableciendo para qué casos y qué procedimiento o de qué forma se iba a sustentar la amnistía en los juzgados. Le pido, abogada, respetuosamente, un poco de pedagogía primero para toda nuestra audiencia. ¿Qué es una amnistía? La amnistía es un perdón. Es un perdón al proceso. En política criminal significa que no está interesada la política criminal en juzgar esa supuesta comisión de delitos porque han sido originados por una situación de persecución política. Dicho sea de paso, esta es una recomendación de el informe de la Comisión de la Verdad, donde establecía y manifestaba que debía de hacerse un reconocimiento o un análisis sobre la amnistía que había sucedido a raíz del golpe de Estado. Esto significaba, si hay funcionarios públicos que desarrollaron su cargo durante este periodo y se les ha perseguido injustamente solo por ser parte de ese gobierno y de esa política, y se ha instrumentalizado al Ministerio Público, que es el gestor de la acusación, para presentarles falsos persecuciones de supuesta comisión de delitos, entonces tiene que hacerse una amnistía y decir que esto no puede ser permitido y ponerlo en suspensión, porque no son delitos reales, sino que son delitos que se originan a través de la persecución política. Entonces, ¿cómo va a demostrar usted que efectivamente fue un funcionario que se desarrolló durante este tiempo del golpe de Estado en el gobierno del señor Manuel Zelaya y que se le persiguió injustamente? Solo a través de la actividad probatoria. Y esa valoración de la actividad probatoria tiene que llevarle a los jueces o al juez a la conclusión de que detrás de esa acusación falsa y falta de objetiva
que es un principio del Ministerio Público, oiga Sí, bien. la objetividad. Nunca existió esa objetividad y lo que sí existió fue el deseo de venganza o repercusión por solo el hecho de ser una persona que se desarrollaba como funcionario público durante ese momento. Hágame una reflexión doctrinaria sobre el asunto de la amnistía. Antes quiero aportarle este matiz. A raíz de la iniciativa de aprobar una amnistía en España para los que impulsaron bajo el liderazgo de Carles Puigdemont para separar Cataluña del resto de España, el expresidente Felipe González, un abogado brillante, estudioso y además un estadista, manifestó que la amnistía era de algún modo una derrota del Estado de Derecho porque la amnistía es prohibirle al Estado castigar un hecho punible. Obviamente, ahí vienen las consideraciones en aras de la armonía de una nación, en aras de cerrar determinados capítulos, como amnistiar militares violadores de los derechos humanos en Argentina después del gobierno de Jorge Videla, por ejemplo, cuando entró la época de Raúl Alfonsín, etcétera, etcétera, y muchos otros ejemplos en América Latina sobre todo. En este caso, la amnistía quería cerrar, estamos pensando positivamente, cerrar un capítulo del golpe de Estado y con ello no perseguir delitos políticos. ¿Esa era la idea? Bueno, esa es la idea detrás de la recomendación que hace la Comisión de la Verdad. Pero en realidad, mi estimado, y para que lo entiendan todos, el problema es que se generan las oposiciones y se pierde la dimensión acerca del Estado Democrático de Derecho. Y se insiste en que ahora sí van a haber estos, yo los voy a perseguir. Y si se cambia de gobierno, ahora sí, también yo los voy a perseguir. Pero no tiene nadie que perseguirte por tu ideología política, ni por tus ideas. Tienen que perseguirte por la comisión de delitos. Si no has cometido delitos, no es posible que estemos utilizando e instrumentalizando a todos los actores del sistema judicial. Cuando digo sistema, digo todos los que la Constitución reconoce, para poder castigar a una persona por sus ideas políticas. El problema es que hay una gran diferencia y hay un límite entre la comisión de un delito y que se me acuse falsamente de la comisión de un delito solo porque yo soy parte del gobierno que salió y ahora ya la oposición me quiere señalar. Es muy diferente. ¿Y cuál es la única forma de quedar limpio ante una sociedad? Ok, me someto a un juicio. Vengan a demostrarme ustedes que me acusan que yo me llevé un solo de 5. Vengan a demostrarme que yo maté. Vengan a demostrarme que yo hice qué. Porque yo lo único que hice fue todo lo que estaba en el desempeño de mis funciones como administrador público o como funcionario público. ¿Qué dice explícitamente el decreto de amnistía y cuál es la diferencia entre un delito político y un delito conexo con los delitos políticos? Dejo planteadas estas inquietudes para que nuestros interlocutores nos ilustren con su sabiduría en amplias respuestas en el siguiente segmento de nuestro foro, a seguir de nuestra pausa. Para una respuesta breve, ¿por qué hoy, cuando varios magistrados están ausentes? Eso es lo interesante. Hay que ver, todos tenemos que asumir que existe el principio de buena fe. Y no vamos a hacer ningún señalamiento porque sería un poco subjetivo de nuestra parte. Desde luego, claro. Es mencionar ese aspecto. Estamos y sería de acuerdo. Un poco irresponsable. Estamos de acuerdo, pero sí, vamos a ver, ¿cada cuánto atención. tiempo se reúne el Pleno? Sí, es que eso es lo que llama poderosamente la atención, que están haciéndolo, algo que tenían agendado de conformidad, como han dicho los mismos magistrados, desde febrero de este año lo tenían en punto de agenda, un tema como las sedes, por ejemplo, y es hasta este momento donde van a llevar a cabo la reunión sobre dicho aspecto. ¿Ese Pleno de la Corte se convoca cada cuánto tiempo?
Es que ahí donde tienen que ver también cuestiones de agenda y ir estableciendo y ver cuándo pueden reunirse. No tienen un día fijo en el mes. Un día fijo en el mes. Ni un día a la semana. Tendrían que tenerlo y establecerlo, pero de conformidad como se ha venido cumpliendo desde que fueron nombrados, ¿sí? Lo están haciendo cuando se gira la instrucción por parte de la presidenta y de esta forma empiezan a poner puntos de agenda a tocar para hacer los temas de interés para el Pleno. ¿Cómo se opera eso del Pleno para conocer quiénes no pueden conocer, quiénes no pueden participar? Digamos, en el presente caso, quienes conocieron en las salas específicas el tema de la amnistía y por otra parte el tema de las sedes, no pueden integrar el Pleno. ¿Por qué? Porque ya emitieron su punto de vista. Que son los integrantes de la Sala de lo Constitucional. Sí, pero hay que ver un aspecto, como muy bien lo estableció el vocero de la Corte Suprema de Justicia, ni él tenía el dato de quiénes habían sido, porque hay aspectos donde a veces los que están nombrados en la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, los 5 magistrados, puede que en ese momento que se dictaminó no estuvieron e integró otra persona, entonces por eso es que se tiene que analizar todo este aspecto, porque quienes conocieron la causa no pueden integrar el Pleno de conformidad como se establece en la normativa, y es por ende que es sumamente interesante ver cómo se integra este Pleno el día de hoy y cómo van a resolver. Abogada Romero, ¿qué es declarar inconstitucional una norma? En palabras menos técnicas. Sí. Para que todos nos entiendan. Para que pueda entenderlo un campesino como yo. Ya no va a ser utilizada dentro de todo el ordenamiento jurídico o dentro de todas las leyes que existen en un país. ¿Qué presupuesto debe haber para tomar esa determinación el alto tribunal? Que tenga colisión o que violente, choque con la Constitución de la República o con los ordenamientos jurídicos internacionales, que son las convenciones de las cuales Honduras es ratificante. Usted era juez de Tribunal de Apelaciones cuando se aprobó esa amnistía, ¿verdad? Juez de Tribunal de Sentencia. De Tribunal de Sentencia, sí. Cuando se aprobó esa amnistía. Sí. Entonces usted lo conoce bien. ¿Qué dice explícitamente ese decreto? Acerca de cómo se debe de... Sí. Ok. Lo que le puedo decir es cuáles son las percepciones que como sala tuvimos nosotros para poder establecer que chocaba con la Constitución y con los ordenamientos internacionales, y por eso someterla a la inconstitucionalidad de forma oficiosa. ¿Qué aspectos vimos? Vimos que tenía defectos de forma y de fondo. En primer lugar, hacía una confusión entre dos figuras jurídicas. Una que es la amnistía y otra que es el indulto. La amnistía aplica en los procesos que están siendo ventilados, que comenzaron en un momento en el que se supone la Comisión de la Verdad ha establecido debe de haber una amnistía por la armonía y que el pueblo vuelva. Y el indulto es cuando ha habido juicios y una persona ya está privada de libertad porque se ha encontrado su supuesta responsabilidad. Bien, esa última figura que se llama indulto solo la puede disculpar, según nuestra misma ley y los ordenamientos jurídicos internacionales, Convención sobre la Amnistía, Ley de Amnistía de Honduras, el Ejecutivo. El titular del Ejecutivo es el que tiene que hacer esa función. En cambio, con la amnistía, habrá que llevar un proceso en el que una ley establezca y describa cuáles son los aspectos de amnistiar y poder aplicar la ley. Esta ley no tenía descripción ninguna de esos aspectos, ni de esas condiciones, ni cómo se iba a realizar, ni cómo se iba a gestar. Solo establecía, como bien lo dice el compañero, que se remitía a un capítulo específico de los tipos penales, y son tipos penales contra la administración pública. ¿Qué pasa? Estos tipos penales, según la Convención para la Erradicación de la Corrupción y de los Delitos Transnacionales, en ese mismo convenio establece que estos tipos penales no pueden ser objeto de amnistía. Entonces, había que realizar necesariamente un juicio. Si usted quiere un juicio expedito, no hay problema, pero había que someterlo a una valoración probatoria en la cual se estableciera que había una falta de objetividad por parte del ente acusador
y que todo se debía a situaciones políticas, pero que además de eso, la conexidad con el delito, cualquiera que fuera eso, no se iba a probar. ¿Por qué? Porque esa persona no era autor, sino que se le había gestado toda una acusación falsa, sin objetividad, detrás de su persecución penal. Muy bien, y una vez que usted en su escritorio y sus estimados colegas notaron esas deficiencias de forma y de fondo en la amnistía, ¿qué hicieron? ¿Usted recurrió? Presentamos los recursos de inconstitucionalidad, pero claro, ellos me dijeron, compañera, si usted sabe bien cuál es la forma de hacerlo, vamos a delegar en ti la responsabilidad de desarrollar ¿cómo se llama? El recurso. Cosa que se puede hacer porque es un acuerdo de 3 personas y economía procesal para poder, pero la autorización de delegarlo recae. ¿Por qué? Si no hubiera habido autorización, nunca los expedientes hubieran pasado por allá a la sala de lo constitucional y ellos hubieran emitido su voto disidente. ¿Cuántos recursos interpuso 4 usted? recursos. ¿Por qué 4? Porque eran 4 las... Ahora, voy a explicar. No es porque se le antoje a Carla Romero, sino que porque dentro de la carga que tenía para conocer, habían 4 expedientes en los cuales, habían 3, en los cuales tenía que conocer. Otros compañeros de otra sala me dijeron, estamos de acuerdo en que hay inconstitucionalidad, ¿puede usted hacerlo? Hombre, igual, porque los juzgados, los tribunales de sentencias se hacen de 4 personas cuando se sustituyen. El Código Procesal lo dice. Entonces, si ya lo había desarrollado, ¿por qué no iba a desarrollarlo si soy la misma juez y con el mismo conocimiento? ¿Y qué respuesta obtuvieron esos recursos de inconstitucionalidad que usted interpuso? Fueron admitidos. ¿Sí? Por considerar que reunían los requisitos para poder plantear el recurso como tal. ¿Y después? Después, sorprendentemente, fueron revisados de nuevo y 2 de ellos fueron desechados. ¿Con qué argumentos? Se hizo una revisión ¿Con qué de la revisión. Uno de... que usted no representaba a los 3. Exactamente. Que debían presentarlo los 3, no solamente usted. Así es, cosa que no se puede hacer porque, imagínense, si el Código Procesal establece, esta no es de mi agenda, el Código Procesal establece que un solo juez de sentencia, cuando hace una diligencia llamada inspección o reconstrucción de hecho, puede actuar solamente él por economía procesal, no digamos para desarrollar una idea, si lo que se necesita es que todos estemos de acuerdo con la misma. Por supuesto. ¿Y los otros? Los otros fueron presentados antes que ese podía suceder y están en veremos de resolución. Están congelados en las gavetas. Pues no sé si están congelados o se quemaron, pero en realidad no están en agenda. Ya, muy bien. Además de que contenían un aspecto distinto que se señaló en este de Padilla Sunseri. Se hablaba y se preguntaba estos servidores, esta servidora, que si una ley para que sea eficaz debe de tener varias circunstancias y una de ellas es que el órgano que la realizó, en este caso una junta directiva, era o no legal. ¿Y este recurso que ahora van a fallar, quién lo presentó? Está en San Pedro Sula. ¿Lo presentó quién? Se solicitó a uno de los jueces, ¿verdad? Y lo denegó y entonces la defensa hizo uso de su derecho para recurrir. Es decir, un juez de primera instancia le negó a Padilla Sunseri la aplicación de la amnistía y le dijo, vamos a continuar con su juicio. A usted no lo perdonamos. Entonces, Padilla Sunseri, a través de sus abogados, recurrió. Son dos. Uno a un juez unipersonal, que es un juez de garantías, y el otro a un tribunal de sentencia, ¿verdad? Y entonces los dos hablaron de esta circunstancia, ¿no? En virtud de no es posible aplicarlo porque es un delito que se supone, ¿verdad? Porque la presunción de inocencia se le respeta siempre.
es del orden de corrupción porque es contra la administración. Ya le voy a preguntar para que nos dejen clarito a nuestra audiencia la diferencia entre los delitos políticos y los delitos que no son políticos, pero están conexos, que son conectados con los delitos políticos. Antes me interesa un concepto para todos. Los fallos declarando inconstitucional una norma, ¿tienen efecto retroactivo? Es que hay que recordar algo. Está que pueden ser ex nunc o ex nunc. Esto quiere decir desde el momento que entró en vigencia o desde el momento que se falla por parte de la sala. Aquí hay que ser claros en el punto porque, así como lo mencionaba la abogada Carla al inicio, si por parte del decreto de amnistía se establece que desde el momento en que entró en vigencia, los procesos siguen. Y hay que establecerlo de esa forma. Pero es interesante verlo cómo se va a fundamentar la misma Corte Suprema de Justicia. Porque debe analizarse la incompatibilidad. Como lo mencionaba la abogada, al momento del interrogante en el tema de por qué se conoce la causa, en el tema de Padilla Sunseri, es un punto donde los jueces determinaron que existía un choque normativo y con base en lo dispuesto en el artículo 320 de la Constitución de la República, de cuando hay un choque entre una norma, una ley, y la Constitución, prevalece la primera, que es la Constitución de la República. Claro. Entonces, ahí vemos que tanto esto como el artículo 18 de la misma Constitución señala que el choque entre un convenio tratado y una ley dentro del territorio nacional prevalece el primero, prevalece el tratado y la convención. Entonces, aquí es donde los jueces dijeron, ok, bueno, desde este punto de vista, me corresponde de conformidad al artículo 185, numeral 3 de la Constitución, que conozca la causa la Corte. ¿Por qué? Porque choca con el tema constitucional y para mí no se debe aplicar. Declaran sin lugar la solicitud planteada por parte de la defensa y con base en ello, jurídicamente hablando, motivan y mencionan que hay una contravención con la Constitución. Con base en estas circunstancias, es importante mencionar que a discrepancia de otros jueces que solo vinieron y la aplicaron, y señalaron, ok, no, el decreto me dice que salen delitos en perjuicio de la administración pública, check. Es notorio que se lleva con el expresidente Manuel Zelaya, que tiene un vínculo con él, check. Le aplican sin ninguna prueba, sin ningún análisis propio de cuáles son los hechos del caso, y esto es temerario por lo mismo que consideraba y se planteó al inicio, por lo dispuesto en el artículo 4 del decreto de amnistía. Pero el literal A, ahí es donde está la amplitud realizada por parte del Congreso Nacional, que genera toda esta controversia, porque señalan que es por cualquier acto propio del ejercicio de sus funciones desde el año 2006 al 2009. Recordemos que si hay víctimas del golpe de Estado, si hay aspectos que se debe brindar la amnistía política por temas de delitos políticos, porque defendieron la soberanía dentro del territorio nacional, pero tiene que demostrarse, en caso que sean delitos en perjuicio de la administración pública, que tuvieron que sustraer fondos, por decirlo de esta manera, de una institución pública para utilizarlas, para defender la soberanía. Por favor, ahí es donde tenemos que ir viendo la prueba, y esto solamente se puede ventilar por parte de un juzgado dentro del territorio nacional. Perdone que como son dos asuntos los que va a decidir la Corte, tenemos que irlos entrelazando en el foro, y quiero aprovechar la conexión del abogado Colindres para preguntarle en qué condiciones llega al conocimiento de la Suprema Corte el asunto de las sedes. ¿Qué fue lo que ocurrió antes en la Sala Constitucional respecto a las sedes? Abogado Colindres, explíqueme por favor. Sí, mire, todo inicia con un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Universidad Nacional Autónoma que va dirigido contra un artículo de la Ley Orgánica de las Sedes, que es el artículo 34, en donde se establece que las sedes, conforme al artículo 329 de la Constitución, tienen autonomía en materia de los currículums educativos, es decir, que pueden establecerse universidades y escuelas adentro de las sedes. Y la Universidad Autónoma consideró que eso violenta pues esencialmente su monopolio, ¿verdad?, sobre la educación superior. Entonces lo ataca, ¿verdad?, como parte de su función. Y ¿qué pasó? Eso fue en el 2021. Entre el 2021 se ingresa el recurso, pero en el 2022 se deroga la Ley Orgánica de las Sedes. Entonces, ahí lo procedente hubiera sido, a mi juicio, desestimar el recurso porque ha perdido su objeto, ya que la norma impugnada ha sido derogada
y por ende el recurso de inconstitucionalidad no tiene ningún propósito, porque el resultado y el efecto de una sentencia de inconstitucionalidad, como bien lo dice el artículo 316 de la Constitución, es la derogación de la norma. Usted lo que busca con un recurso de inconstitucionalidad es derogar la norma, pero si la norma ya está derogada, entonces no tiene objeto. ¿Cuándo presentó la universidad este recurso, abogado? Mire, fue en el 2021, no tengo la fecha. ¿Y cuándo falló exacta. la Sala de lo Constitucional? En el 2024, y en el interín ya se había derogado la ley que se estaba impugnando. ¿Había desaparecido entonces la causa del recurso de inconstitucionalidad? Claro, perdió todo su objeto y ya hay jurisprudencia, ¿verdad? Habían recursos contra la ley de secreto. Y aún así falló la Sala Constitucional. Aún así falló ¿Y en qué contravención falló? a su propia jurisprudencia. ¿Qué falló? ¿Qué dijo la Sala? Dijo, bueno, primeramente decide emitir una sentencia por mayoría, no por unanimidad. Y en esta sentencia lo ¿Cómo que fue la dicen mayoría? fue 3-2. Habían dos magistrados que decían, conforme a la jurisprudencia de la propia Corte, que si ya está derogada la norma. ¿Quiénes son esos señores? Miren, no recuerdo los nombres específicos, pero los sé, los sé por los partidos, ¿verdad? Los dos de Libre votaron a favor, y el del Partido Liberal también, y los dos del Partido Nacional en contra. Porque precisamente por esto que le estoy diciendo, ¿verdad? Que la norma ya estaba impugnada. Sí, muy bien. ¿Qué más dijeron? Entonces, derogada, perdón. El otro tema es que lo extendieron, ya no solo a lo que atacaba la UNAS, sino que lo extendieron a toda la ley orgánica de las sedes, y lo extendieron a las reformas constitucionales que dieron vida a las sedes, ¿verdad? Que las sedes están en el artículo 294, vamos a dejar claro ese punto, abogado. La universidad reclamó que no era constitucional que en las ciudades modelo, en las zonas, se decidiera autónomamente sobre la educación superior, porque el control de la educación superior lo tiene la universidad con el Consejo de Educación Superior. Eso es lo que alegó la universidad. Más, me explica usted, la Sala de lo Constitucional no solamente abordó el asunto educativo, sino todo el funcionamiento de las zonas especiales de desarrollo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, le dio más de lo que pidió, ¿verdad? La UNAS solo puede hacerlo, puede hacerlo. Está entre las facultades de un juez referirse no solamente al brazo, sino al cuerpo entero, por decirlo en términos figurados. Mire, la sala y la Sala de lo Constitucional y la Ley sobre Justicia Constitucional permiten darle un efecto extensivo, pero generalmente va asociado a lo que uno pide. Es como que si yo vengo a pedir que se declare inconstitucional una norma, pero por virtud de lo que yo estoy pidiendo y lo que yo estoy argumentando, el juez considera que para darle efectividad a lo peticionado, yo tengo que extenderlo a esta otra norma. Es decir, es inusual que oficiosamente la sala se ponga a redactar. Ya hablaremos de ello. Ya hablaremos de ello. Me interesa mucho la opinión jurídica, tanto suya como de nuestros invitados aquí en el plató, sobre ese puntito, y además lo que usted enunciaba en los primeros segundos de nuestro foro, que es la retroactividad en este fallo. Usted tendrá la palabra al regresar. Usted tendrá la palabra al regresar de una pausa, porque necesito visitar la cocina para ofrecerle más agua aquí al abogado Urbina y la 6ª taza de café a la abogada Romero. Abogada Romero, respóndame con un telegrama, un asunto así puntual, específico. Cuando se presenta un recurso de inconstitucional, en el caso de las sedes, que lo reclama la universidad específicamente por educación, ¿la sala puede fallar sobre todo el cuerpo de las sedes? Sí, tiene autorización para hacerlo. La faculta la Constitución, la faculta la Ley de Justicia Constitucional, y además de eso, recuerde que se debe también a la convencionalidad. Y la convencionalidad es a través del artículo 30 del Convenio Interamericano sobre Derechos Humanos, que establece el principio de utilidad. O sea, tiene que tener una restricción a un derecho por la utilidad
que necesita en la aplicación. Lo entiendo. Entonces la Sala de lo Constitucional dijo, bueno, ya que me vienen a preguntar sobre las universidades en las zonas especiales de desarrollo, entonces yo me voy a pronunciar sobre todo el funcionamiento de las zonas especiales de desarrollo. ¿Qué dijeron, abogado Colindres, en relación con la retroactividad o con el punto de partida de la ejecución de la disposición que tomó la Sala de lo Constitucional? Sí, ese es el otro tema extremadamente extraño que a mi criterio y el criterio de la propia Corte Suprema de Justicia, porque así lo ha establecido en su jurisprudencia, es de que ellos le dan un efecto retroactivo a la sentencia. ¿Cómo lo fallaron? ¿Qué dicen explícitamente? Dice que se le da un efecto ex tunc, es decir, inconstitucional y nulo desde su origen, y eso afectaría anularía todos los actos que se realizaron conforme esta normativa, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene eso, abogada Romero? Bien, que sea ex tunc habla, como bien dice el colega Colindres, que habla del origen, desde el origen, pero tiene una obligación y es establecer dispositivamente cada uno de aquellos aspectos que establezca. Estos se van a resolver de esta forma. Por ejemplo, propiedad. En relación al comprador de buena fe, se va a resolver así. Se resolverá de esta forma. En relación con los empleados, en relación con los empleados, en relación con las inversiones, se va a resolver así. Exactamente. Es extenuante, pero es posible hacerlo. ¿Y tiene la obligación el fallo de contener todo eso? No puede quedar abierto. No puede decirle, mire, están prohibidas las sedes y son inconstitucionales, y ahí vean ustedes cómo arreglan. Sería un fallo inaplicable, así como ha sido inaplicable la reelección. ¿Cómo fue en ese caso, abogado Colindres? ¿Qué dijo explícitamente respecto a lo demás? No, ahí no dice nada. Ahí lo que hace es un razonamiento bien politizado en el que llama traidores a la patria a todos los que han participado en la creación y operación de este régimen especial, y al final solo le dice es inconstitucional con efectos ex tunc, es decir, desde su origen, y la versión original traía una orden al fiscal general para perseguir a todos los que crearon el régimen. Y los ya le voy a preguntar sobre eso, porque eso me interesa muchísimo también, porque hace relación con los diputados que aprobaron esa reforma constitucional que le dio paso a las ciudades modelo, o sedes, como se conocieron después. Antes me interesa mucho ese puntito de los pormenores que decía aquí la doctora Romero. En el fallo de la Sala de lo Constitucional sobre la inconstitucionalidad de las sedes, ¿está pormenorizado qué se va a hacer en relación con las propiedades, con las inversiones, con los empleados, con el funcionamiento de todos esos complejos? No dice nada, al respecto. Le reitero, hay más de 3,000 personas que están en las sedes, 200 empresas. Entre las 3 sedes son $300 millones de inversión. Ahí la sala no dijo absolutamente nada, solo dice nulo de origen y ya, no dice nada. Y lo otro que no hace, que yo lo argumenté en un escrito de Amicus Curiae que yo presenté a la Corte Suprema, a la sala, en donde explicaba las obligaciones internacionales del Estado de Honduras. Es decir, hay tratados internacionales que obligan al Estado a preservar las sedes por un periodo mínimo de 50 años. La Corte hizo caso omiso a esos argumentos, es decir, hay un tratado que el Tratado Internacional expresamente le dice que están garantizadas las sedes por 50 años, y yo no sé, la Corte no atendió, no desarrolló. ¿Por qué ahora llega al Pleno? Porque no hubo unanimidad en la Sala de lo Constitucional. Claro. Fue una votación 3-2, y cuando no hay unanimidad, tiene que conocerlo los 15. Sí, muy bien. ¿Qué opina usted de este caso del fallo de las sedes? Desde el CNA siempre hemos hecho alusión de que las sedes era contrario a la Constitución de la República. Es más, hicimos una campaña, no a las sedes, y con base en ello, lo que sí debe primar también es que dentro del fallo debe existir, y el Pleno tiene la obligatoriedad de hacerlo, en caso de que rectifiquen esta sentencia, el tema de las sedes, de inconstitucionalidad, señalar punto por punto cada aspecto referente a la inversión que se ha dado, los empleados. Eso es lo que tiene que surgir. Pero como lo hemos reiterado desde el inicio, hay un aspecto que ojalá, y eso sí lo pedimos de corazón, no por la ciudadanía en general,
en el sentido de que sí fundamenten de conformidad a ley en el tema de la amnistía y las sedes, que sea una cátedra específicamente como la investidura que ostenta un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No puede quedar solo decir sí o no. Eso ya sería nuevamente los errores que se han cometido en el pasado y que pareciera, y ahí ratifican que solamente están en el cargo por temas de tintes políticos y no capacidad, como con el tema de la reelección, donde pudimos denotar que solamente dijeron, sí, está bien, no aplica el Código Penal para los que votaron a favor, no hay delito, dejamos sin valor y efecto y adiós. Y eso más bien sirve de burla y de análisis, pero contrario dentro del territorio nacional y a nivel internacional, sobre cómo no se debe realizar una sentencia por parte de la sala. ¿Tiene algo que decir, abogado Colindres, sobre lo que dice aquí su colega Urbina del CNA? Sí, yo creo que aquí lo que debe, mire, criterios de constitucionalidad, podemos tener criterios diferentes, está bien, pero lo que yo creo que debe haber uniformidad, como lo ha habido históricamente en la Corte y porque así lo establecen las leyes, es en los efectos de esta sentencia de inconstitucionalidad. En primer término, le reitero, hay obligaciones de derecho internacional que garantizan la estabilidad de las sedes. Entonces yo no comparto el criterio de que la sala puede venirme a decir y a toda la comunidad de que si usted compró un inmueble se le va a aplicar así, o si usted tenía una sociedad se le va a aplicar de esta otra forma. No, o sea, la garantía que dio el Estado de Honduras es la estabilidad del marco legal de las sedes. Si el Estado de Honduras, ya sea la Corte Suprema, no respeta, si la Corte Suprema no respeta esta garantía de estabilidad jurídica, esto sería constitutivo de una expropiación de inversiones, una expropiación de derechos adquiridos, porque hay contratos de estabilidad jurídica, hay garantías de derecho internacional. Si las quitan, ya sea por la vía judicial o legislativa, esto es una expropiación que genera responsabilidad internacional y por ende está la demanda de casi 11,000 millones de dólares, que pues ya no habría solución que dar. Ya no habría una solución negociada, sino que solo le quedaría a los inversionistas hacer esas reclamaciones a través de los foros arbitrales competentes, que no queremos. Lo que queremos es que se respete lo que el Estado dijo, que están garantizados 50 años. Claro. ¿Qué opina, abogada Romero, sobre esta reflexión del abogado Colindres? En esa parte de su reflexión me permito aclararle algo. No hay jurisprudencia. Es la primera sentencia que se está vertiendo acerca de un resultado de inconstitucionalidad que sea extun, o sea, a partir de su origen, ¿verdad? Como se hace en España, como se hace en México y otros lugares. Así que no es que sea jurisprudencia, sin embargo, tiene la facultad de hacerlo. Ahora bien, sí puede, porque está en sus facultades, establecer la forma dispositiva de la solución de los conflictos que pueda generar esta situación o que los haya generado. ¿Y si precisamente. No lo hace? ¿Y si no lo hizo la Sala de lo Constitucional? No, lo que pasa es que lo va a hacer ahorita. Por eso es que no estaban de acuerdo los de la sala. Porque tenía que haber una condición en la que dispositivamente arreglara todos los problemas que se han generado. Entonces, a eso está obligada la Corte Suprema hoy, si falla ratificando esa decisión. Sí, por supuesto. Si la Corte Suprema de Justicia decide hoy declarar inconstitucional las sedes, debe determinar pormenorizadamente todo lo que se debe hacer con todos los detalles esos. Así es, y establecer claramente en relación a propiedad, en relación a la contratación de empleados, en relación a esto, se va a dirimir de esta y esta y esta forma. ¿Y por qué? Porque hay, como lo dice el abogado Colindres, situaciones de arbitraje internacional en las que veremos, pero dará razones este Estado a través de esa sentencia de la Corte Suprema. ¿Por qué está haciendo eso? Porque ha sido desde un inicio contrario a derecho. Ahora bien, no olvidemos que sobre este aspecto ya ha habido pronunciamientos de otras cortes. Una en la que de inicio se declaró las zonas libres inconstitucionales, y otra que por solo señalar que estaba en la Constitución y había reforma, dicen que no es inconstitucional, y no se metieron al fondo, no se metieron a lo que contraviene la misma Constitución en diferentes artículos. Este momento es histórico, porque va a poder lograr definir como buenos hondureños a esos magistrados que realmente tienen la capacidad de desarrollar dogmáticamente una sentencia histórica donde puedan establecer que nadie más va a venir a hacer uso de formas de gobierno dentro de este territorio. Con asuntos tan complejos como ese, ¿confía usted de que tenemos en la Corte Suprema de Justicia
abogados brillantes con la suficiente capacidad de dar una lección de jurisprudencia hoy? Por supuesto que sí. Los compañeros que de hace tiempos se desarrollan como magistrados de Corte de Apelaciones están más que preparados y más que algunos que sean propietarios. Yo sí confío, porque los conozco bien. Ahora, solicito que tengan en mente su principio de independencia judicial y que tomen las decisiones apegadas a derecho, porque también van a haber responsabilidades en el camino. Y esto es el futuro del sometimiento del Estado Democrático de Derecho. Principio de legalidad ante todo, no situaciones políticas, compañeros. Vamos a ver las consecuencias de ello. En primer lugar, abogado Colindres, respóndame de manera muy breve. ¿Cuántas empresas hay invirtiendo en las zonas especiales en Honduras? Mire, solo en Próspera Sede hay 230 empresas. Luego, si no me equivoco, en la sede Morazán creo que ya andan alrededor de las 24. Y en la sede Orquídea es una empresa única la que se ha establecido, más los proveedores que creo que tienen que registrarse para... Entonces serán unas 250 más o menos. Sí. ¿Cuántos hondureños trabajan en las sedes en forma global? Sí, empleos directos, tenemos 2.600 empleos directos, por aquí tengo la cifra exacta, y empleos indirectos se oscilan arriba de los 5.800. En total, casi los 8.000 empleos entre directos e indirectos. ¿Cuánta plata han invertido? La masa de todo el capital que hay allí. La masa de todo el capital, aquí tengo el dato para hacerle exacto, son 304 millones de dólares entre las tres sedes. ¿Qué consecuencias puede tener que la Corte Suprema de Justicia les declare inconstitucional hoy y les diga, señores, esto se cierra? Bueno, si es inconstitucional, conforme dicta la Constitución y la Ley sobre Justicia Constitucional, quedan tutelados los derechos adquiridos y seguimos operando. Pero si la declaran inconstitucional con efecto retroactivo, que sería la primera vez en la historia, estaríamos ante una expropiación ilegal de inversiones. Y ahí lo que procede es, uno, sería un fallo nulo e inaplicable. Y dos, pues ya los inversionistas ya no podrían negociar, ya no podrían encontrar una solución negociada y tendrían que impulsar las demandas internacionales que ya están interpuestas y que están siguiendo su curso, pero que nosotros esperábamos que llegáramos a un acuerdo conciliado. Por supuesto, ya llegaremos a ese punto de una consecuencia después de una demanda internacional. Pero dígame, ¿van a seguir funcionando? Legalmente las sedes tienen derecho, y las 3.000 personas que están acá tienen derecho a seguir funcionando hasta el 2064. Ese es un derecho adquirido, ese es un derecho que les confirió el Estado hondureño y que no se lo puede quitar 50 si no años. es de un debido proceso y una indemnización justipreciada. Esa es la forma para expropiar a alguien. 50 años. Me dieron derecho, perdón. 50 años. Sí, es que esto es hasta el 2064 y esto se copió de Hong Kong, porque Hong Kong se le garantizó su autonomía por 50 años de China, fue sumamente exitoso. Claro. Y recuerden que la sede es precisamente la implementación en Honduras de estas políticas públicas de China y de Emiratos Árabes Unidos que han sacado a miles de millones de personas de la pobreza. Déjeme consultar aquí, dentro de 50 años, haciendo cálculos optimistas, usted tendrá más o menos unos 172. Y la abogada Romero va a tener, dentro de 50 años, va a tener como 62 años más o menos. Abogada Romero, abogada, ¿pueden seguir funcionando las sedes? Pero la misma sentencia acaba de decir bajo qué parámetros y de acuerdo a qué circunstancias. La sentencia no puede cerrarles las puertas inmediatamente. No, es que va a resolver. La sentencia lo que va a hacer, si es con el efecto Stun y lo mantiene, ¿sí? Porque no lo sé yo. Sí. No lo sabemos. Eso no lo sabemos. Eso será hoy. Ajá. Pero veo que esa es la dirección que toma, lógicamente, o analizándolo sin más. Sí. Ahora, la sentencia va a resolver precisamente ese tipo de circunstancias que el abogado Colindres está mencionando, en la que se puede hacer y establecerse una solución del conflicto. Pero además de eso, lo interesante va a ser estamos bien, hablamos de inversión, hablamos de millones de inversiones. ¿Y cuáles son los millones y millones de recuperaciones que tiene este país? ¿Cuáles son realmente los estudios en los que diga durante este tiempo que ha operado esta circunstancia de las sedes, Honduras ha ingresado su ingreso per cápita tanto?
¿Tiene alguna respuesta, abogado Colindres? Porque me parece sumamente importante la inquietud aportada aquí. Bueno, yo creo que es sumamente importante monitorear el progreso de el progreso económico en general. Nosotros hemos generado datos y me corresponde a mí la generación de datos, por lo menos en Próspera Sede. Mire, yo he sacado aquí el cálculo de empleos por industria en Próspera Sede y cuál es el salario promedio. Solo en salario para servicios profesionales tenemos en Próspera Sede 68 empleos. Estos en promedio ganan $2.600. Si usted compara con el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿cuál es el promedio de ingresos mensual de los profesionales? Oiga bien, de los profesionales a nivel nacional es de $560. En educación, aquí en Próspera en promedio son $1.200, a nivel nacional en promedio son $500. En turismo, hoteles, en Próspera Sede son $761 mensuales, a nivel nacional son 335. Entonces, y así lo voy tirando por industria. No solo se han generado empleos, sino que son empleos de calidad, y en todas las industrias se está pagando, en algunas se paga el doble de lo que se paga en promedio a nivel nacional, y en el caso de servicios profesionales se paga ya hasta 4 o 5 veces lo que se gana en el resto del país. Ya, muy bien. Vamos a continuar después de una pausa. Tenemos que darle la palabra a nuestros anunciantes. Abogado Colindres, me interesa que me explique, que nos explique, que nos comparta a todos, ¿a qué se refería usted cuando dijo que en el fallo de la Sala de lo Constitucional referente a las sedes se dijo también topen a los diputados que la aprobaron? En otras palabras, evidentemente. Sí, este fallo, a través de todo su razonamiento, viene hablando de este tema de traición a la patria, es decir, en realidad a mí me parece que es un fallo altamente politizado. Lo que tiene son diatribas políticas que yo dudo que lo hayan redactado los magistrados, pero al final traía una colita en la parte dispositiva en la que decía: envíe ese atento oficio al fiscal general de la República para que proceda de inmediato a tomar acciones en contra de todas las personas autoras de los decretos declarados inconstitucionales, tal como ordena el artículo 375 constitucional. Asimismo, contra quienes hayan actuado en obediencia a dichos decretos y contra aquellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que, estando obligados, no restablecieron el imperio de la Constitución. Es decir, en otras palabras y en términos llanos, le dijeron con el fallo: señor fiscal, tope a los diputados que aprobaron la reforma constitucional de las ciudades modelo, acérquelos a los tribunales, cuando menos. Y no solo a los diputados, a todos los que obedecieron los decretos. Es decir, si yo obedecí la Constitución de Honduras, si yo obedecí las leyes de Honduras, porque las sedes son leyes hondureñas y están en la Constitución, entonces también le ordena que lo persiga. O sea que según esa sala, a usted le esperaría el presidio. Bueno, supuestamente esta cola se la quitaron, pero todo el razonamiento de la sentencia es el mismo. Entonces, la preocupación que existe es que la misma sea utilizada como una herramienta de persecución política, porque esencialmente, si con esto de las sedes, de hacerse esto, se va el Partido Nacional y el Partido Liberal, que son los principales partidos de oposición, que ellos crearon el régimen sede, y además, le reitero, hay más de 3,000 personas que operan en el régimen sede. Entonces, o sea, ¿usted cree que es abrir una puerta a una persecución? Claro, es que ellos revelaron la carta. Si es que ellos mismos pusieron eso ahí, no es que me lo estoy inventando yo, es que ellos lo pusieron en la sentencia, y como parte de las negociaciones acordaron quitar esa colita, pero el razonamiento de la sentencia sigue siendo el mismo. Ajá. Y todo parte de dar la irretroactividad. Si usted declara que esto era ilegal con efecto hacia el pasado, ¿cómo es que lo que hice yo ayer era legal y hoy me declaran que lo que hice ayer es ilegal? O sea, es violatorio a la garantía de irretroactividad de la ley. O sea, a mí no me pueden... Perdóname, abogado, déjeme consultar la opinión del abogado Urbina sobre ese asunto de recomendarle al fiscal general haga una lista para que me vaya a buscar a todos los diputados que aprobaron la reforma constitucional que le dio paso a las sedes. Sí, vea, es interesante. La Corte Suprema de Justicia no debería hacer este tema.
Pero sí queremos hacer hincapié que como CNA presentamos las denuncias, presentamos un informe donde describimos cada uno de los diputados que votaron a favor. Pero hay que recordar algo, lamentablemente, porque así hay que describirlo, todavía está vigente el decreto 117-2019, que es la inmunidad parlamentaria. Y todo lo que salga o surja de la función legislativa de los honorables diputados y diputadas del Congreso Nacional, lamentablemente, recapitulemos en ese punto, que es lamentable, no acarrea responsabilidad penal, civil ni administrativa. Es decir, que ellos pueden votar, hacer lo que les guste dentro del hemiciclo legislativo, y aunque contravenga la normativa, están blindados, y es por eso que ellos mismos no derogan dicha normativa. Desde el 18 de octubre del año 2019 está vigente. Y recordemos, fue el Congreso anterior, pero el actual no lo ha puesto en punto de agenda para derogarlo. ¿Cuántos diputados aprobaron las sedes? De los diputados que aprobaron las sedes, se hizo el recuento por parte del CNA en el año 2021 por parte del Observatorio de Política Criminal dentro de la instalación, y podemos denotar cada uno dentro de los mismos por partido político, y vemos que no solamente estaba un partido político involucrado, sino que eran varios, y de estos puntos se lograron los votos necesarios para dicha aplicabilidad, y con base en ello fue que se aprobó de conformidad a lo dispuesto en la Constitución de la República. Quiero puntualizar algo aquí. En la aprobación de la reforma constitucional para las sedes, votaron en favor 126 diputados. Votaron en contra 2 diputados. Augusto Domingo Cruz Asensio, diputado de la Democracia Cristiana, y este amigo suyo, hijo de un telegrafista y de una costurera. Que conste. Abogada Pero Romero. puede rectificar, Darío, siempre es momento de rectificar. No, mire, este es el momento. Mire, con esa votación lo que se logró fue traer $300 millones de inversión, más de 8,000 empleos, está trayendo tecnología, están haciendo, óigame. Hay que dar los argumentos. Hay que dar los argumentos en la sesión del Congreso. Sí, los diputados lo que hicieron fue copiar la política pública más exitosa del mundo para la reducción de la pobreza. Más de 1,000 millones de personas salieron de la pobreza en China a través de estos mecanismos de descentralización con Hong Kong, con Shenzhen. Emiratos Árabes Unidos tiró el Centro Financiero Internacional de Dubái, que se le miraba como un país un poco atrasado, dependiente del petróleo, allá en el Medio Oriente, y ellos a través de una zona autónoma se convirtieron en un tema cosmopolita, un centro financiero internacional. Y Honduras, ¿por qué no puede aspirar a eso? Vamos a ver, y en el Emiratos Árabes Unidos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y en el fallo de la amnistía, también la Corte Suprema de Justicia puede decirle al fiscal general, mire, una vez que declaramos esta cuestión, tope a los jueces que la aplicaron, tope a los diputados que la aprobaron. Sí es una ley que se gestó en este Congreso. Entonces igual condiciones tendría que decir. Ahora vamos también a juzgar a los congresistas que hicieron posible esa ley de amnistía, que son 126 también. Uno se abstuvo y el otro votó en contra. Y muchas de esas votaciones se hicieron con gente que estaba con COVID y fueron sus suplentes los que fueron a votar. Esto no debe de ser así. Y le voy a explicar una cosa en la que tiene que tener mucho cuidado. Como lo dice el compañero, efectivamente hay una inmunidad parlamentaria, porque también se gesta lo de pesos y contrapesos. Artículo 4 de la Constitución de la República. ¿A quién le toca juzgar? Al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Sí. Aquellos hacen leyes. Si esas leyes están malas o no, ¿quién lo determina? El Poder Judicial. Pero es más, el Poder Judicial sí tiene responsabilidad de persecución cuando no hace bien su función, cuando no hay una fundamentación jurídica que sustente esa situación. ¿Cómo se operó la aplicación de este decreto de amnistía en los tribunales? Cuando llegaba el caso concreto. No, claro. ¿Cómo lo manejaban los jueces? ¿Es cierto que al juez le quedaba la amplia potestad para decidir sobre la aplicación o no? Es que tiene un defecto de lo que se llama principio de reserva de ley. No, ni siquiera tiene la dispositividad
de poder decir, en este caso, por esta circunstancia, y se va a hacer de esta y esta forma, y se probará durante, y las pruebas serán, si le dio a sociedad civil, la facultad de que ellos dirimieran si una persona, mediante una constancia, si una persona era o no era perseguido político, es decir, cuando eso le toca a los jueces. Me está diciendo usted que el decreto de amnistía se aplicaba en los tribunales, pero que tenían que tener como referencia una opinión de Berta Oliva del COFADE. Así es, así lo dice el decreto. Y eso es correcto. Claro que no, porque el proceso de saber si ha sido perseguido o si se trata de situaciones políticas, eminentemente, ¿a quién le toca? Al que juzga. Y entonces, ¿cómo es posible que se legisle en este país y que le diga a un juez, mire señor, aquí le voy a llevar este tamal, esta acusación en contra de este señor, y que ahí mismo se legisle, pero antes de ello, vaya al pueblo y pregúntele a una señora que se llama doña Berta Oliva, todo mi respeto para ella, me parece una gran hondureña y me parece formidable, un gran servicio para el país y su organización es digna de encomio. Absolutamente, eso está fuera de toda consideración. Entonces, vaya, busque a doña Berta Oliva allí por las calles de Tegucigalpa y pregúntele la opinión sobre este señor al que vengo a enjuiciar aquí. Así lo estableció el decreto de amnistía. Así lo dice el decreto de amnistía. Es cierto. Dice que esta organización es la que va a establecer mediante una constancia quién ha sido objeto de persecución. Entonces, ¿qué pasa? El juez que ha llegado por concurso, el juez que tiene estudios, el juez que entró a la judicatura sin ningún conoce la doctrina. Sin ningún tipo de ataduras políticas, de acuerdo, va a poner un alto y va a decir, no, esto no es una ley, tiene defectos de forma, tiene defectos de fondo, choca con la Constitución y los convenios internacionales, por lo tanto, debo de aplicar un recurso de inconstitucionalidad, artículo 185, numeral 3, constitucional, artículo 320 constitucional y además artículo 87 de la Ley de Justicia Constitucional. ¿A quiénes benefició el decreto de amnistía? Sí, solo queremos hacer un hincapié. Este requisito del COFADE únicamente es aplicable para lo dispuesto en el artículo 4, literales B, C y D. Los de delitos en perjuicio de la administración pública y los que son propios de la función pública ni siquiera les piden dicho certificado. Es decir, ellos los ponen en otro nivel a los funcionarios y empleados públicos del año 2006 al 2009 a que ni siquiera tienen que llevar esa constancia, ni eso les solicitan. Y son los únicos que no se deben amparar en ningún requisito, solamente señalar y solicitar la disposición, y ahí es donde viene el principio de iura novit curia, donde el juez conoce el derecho y con base en esto debe analizar los presupuestos y señalar la aplicabilidad, no, siempre de manera motivada. Dentro de la investigación que hizo el CNA, vimos que hay dos particulares porque la Corte Suprema de Justicia, vea qué interesante, solicitamos directamente en cuántos había sido aplicado el decreto de amnistía, el decreto 04-2022. ¿Y cuál fue la respuesta? Nos da un listado de 10 casos, donde hacen una mezcla total, le hacemos otra solicitud y nos da el listado de otros 3 casos que no estaban al inicio. Vamos de manera in situ porque no nos podemos quedar solo con ello, sino como es una investigación realizada por CNA, vamos in situ para ver la motivación de estos jueces. Encontramos 2 expedientes que no tenían motivación alguna. ¿A quiénes benefició el decreto de amnistía? ¿Nombres? De lo que pudimos ver y de la investigación del CNA, al señor Marcelo Chimirri y al señor Flores Lanza. Enrique se llama, ¿verdad? Enrique Flores Lanza. Por el caso de la cartilla. Sí, por los delitos en perjuicio de la administración pública, uno por enriquecimiento ilícito, otros por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Delitos que no son para nada políticos. Son delitos en perjuicio de la administración pública vinculados a actos de corrupción. Y aquí lo que llama poderosamente la atención es que la misma Corte Suprema de Justicia no dejaba tener acceso a cuáles eran los otros expedientes donde se había aplicado. O sea que la amnistía es un pacto de impunidad que liberó corruptos. Es un pacto de impunidad total, como nosotros hemos hecho alusión. ¿Que liberó corruptos? Totalmente, porque miremoslo desde el punto de vista de cómo se deja un juicio de valor por fuera y únicamente se hace la aplicabilidad de manera selectiva
y tanto Procuraduría como Ministerio Público dentro de la audiencia no se pronunciaron y dijeron, no, que se resuelva de conformidad a derecho. Venga. Y sea el juez el que lo emita. Es la última vez que interrumpo la plática. Voy a aprovechar para servirle ahí la 12ª taza de café a nuestra invitada. En ambos asuntos que va a tratar la Corte Suprema de Justicia, teóricamente, no sé si se desarrollará y se llevará a término la sesión convocada para hoy del Pleno, pero en ambos asuntos, el asunto de las sedes y el asunto de la amnistía, si el fallo es extum, que lo elimina desde el origen a las sedes, ¿también tiene que ser así en la amnistía o puede ser diferente? ¿Cuál es su criterio? Mi criterio es que hay que parecer y serlo, ¿no? ¿Qué significa eso? Si en uno voy a votar, supuestamente, según el proyecto que está. Si las sedes las eliminan de raíz. Que el efecto sea extum. ¿Sí? ¿Por qué en la amnistía no voy a votar eso? Porque yo soy jurista, supuestamente, y no obedezco a fines políticos. Bueno, pero esa es una ilusión, abogada Romero. Usted lo sabe muy bien. Sobre todo por esto, porque mis argumentos jurídicos van a quedar en esa sentencia y en la posteridad se me podrá juzgar también. Pero es que hay una cosa que no debe escapar de la vista de nadie. Lo de las sedes son inversiones de gringos, de europeos, de asiáticos, de lo que sea. Y en la amnistía son correligionarios y amigos nuestros. Esos son los matices. Esa es la vida real en Honduras. Yo respeto muy bien su criterio jurídico y sus ánimos de tener un país con principios de legalidad y que la norma no mire el caso concreto, ni el apellido, ni el amigo al que se le va a aplicar el beneficio o el perjuicio. Entonces que la posteridad me haga justicia, pero el problema es, o se es coherente con sus actos, o entonces quien te juzga es el resto de la población. Yo he sido coherente con mis actos, yo he defendido la Constitución de la República, lo hice durante mi función como juez y lo sigo haciendo. Allá que juzguen después a los demás. Usted pide también esa coherencia misma. Nosotros siempre del CNA vamos a estar atentos. Aquí es donde los magistrados van a tener que denotar si tienen un tinte político y ojalá que no sea de esta forma, porque nosotros sí queremos ver que de verdad no existe una concentración de poder pura, como lo hemos venido señalando desde el CNA, y que de esta manera establezcan mediante la dogmática, doctrina y argumentos jurídicos una sentencia que sea interesante para poder analizar, pero que no sea interesante en el sentido de ser una burla, como lo han hecho las cortes anteriores. Aquí es donde vamos a poder denotar una diferencia o si es más de lo mismo. Y vamos a seguir replicando las malas prácticas que se han dado en el territorio nacional, que solo han afectado a la ciudadanía en general. Eso sí lo queremos dejar claro. Ese es un llamado a la independencia judicial. Es un llamado a la independencia judicial. Los jueces no deben de tener miedo de establecer bajo criterios jurídicos sus decisiones, aunque las autoridades del Pleno estén en contra de tus fundamentos jurídicos. Hablemos hipotéticamente, y si en el caso de la amnistía la declaran inconstitucional, extum, y la borran de raíz, ¿qué ocurre con los casos de los señores que ahora gozan del sol de la libertad? Vuelve a su estado anterior. En el caso concreto de la carretilla, por ejemplo. Del supuesto dinero, ok, vuelve a su estado. Todas las causas a las que se les dio la aplicación de la amnistía, del decreto 4/2022, vuelve a su estado como estaba. Los que estaban presos vuelven al presidio. ¿Ah? Cuando encuentren los expedientes. ¿Los perdieron o se están embodegados? No sé, le puede contestar el compañero del CNA bueno, porque él los buscó y no los encontraron. Tendremos tiempo para eso de los expedientes y las bodegas. Pero los que estaban presos y fueron liberados por la amnistía, si la amnistía es declarada inconstitucional, que muy difícil que así sea, pero es una probabilidad, ¿tendrían que volver a contar cuadritos? Bueno, no específicamente así porque no es culpa de esta persona. El Estado lleva una responsabilidad y hay medidas sustitutivas. Y hay situaciones en las que se puede cambiar, pero el problema no es ese. Y no es de esta persona que se apegó, el problema es del juez que se lo dio. Es la persona que se sometió. Imagínense, un ciudadano que se somete a la justicia. Se somete y lamentablemente se le condena. Pero hay otro tipo de recursos, revisión. Claro. Hay otras circunstancias. Pero esta persona, ¿cómo la vamos a someter
al escaño y a volver a estar encima. Óigame, todo el mundo tiene derecho a su vida. Por supuesto. Y si ha tenido la valentía de enfrentar un sistema judicial, cualquiera que sea, es de reconocerlo. Pero no es problema de esta persona, sino del sistema que se le ha aplicado. Por supuesto. Abogado Colindres, le agradezco mucho su presencia con nosotros. Tómense un minuto para que diga lo que quiera a manera de reflexión final. Sí, muchísimas gracias, Darío, y a los colegas. Ha sido un placer conversar con ustedes. Yo lo que sí quiero aclarar es que, bueno, espero que en el caso de las sedes se desestime, ¿verdad?, el recurso, pero si se declara la inconstitucionalidad, hay que preservar la seguridad jurídica. Si siempre se ha declarado con efectos hacia el futuro, no podemos venir a declarar leyes inconstitucionales con efecto retroactivo, porque si se hace de esa forma, se anularía totalmente la seguridad jurídica en el país. Ya el artículo 94 dice que la sentencia de inconstitucionalidad no va a afectar a situaciones jurídicas que han sido definitivamente resueltas y ejecutadas. Si usted se va a la exposición de motivos de la Ley sobre Justicia Constitucional, le dice que la sentencia de inconstitucionalidad produce efectos erga omnes ex nunc, es decir, no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, donde beneficiará en su caso al procesado y condenado. Y así lo dice la ley y así lo dice la jurisprudencia. En el caso de que fallaran inconstitucional las sedes y que la cosa se complique, que no puedan seguir funcionando, etcétera, etcétera, ¿las sedes se reservan el derecho de recurrir a instancias internacionales para demandar al Estado hondureño? Es que no nos pueden quitar ese derecho. El derecho aquí lo que dice es que tenemos garantizada la continuidad operativa, y si el Estado por actos ilegales y de fuerza nos lo impide, entonces ya hay una demanda arbitral internacional que lamentablemente ya no podría haber resolución conciliada. Y lo otro es que el artículo 105 de la Constitución le dice que el derecho a reivindicar los bienes confiscados no prescribe. Entonces, solo porque ahorita tengamos, en el caso hipotético, ¿verdad?, de que nos expropien de manera ilegal, solo porque ahorita tengamos un gobierno que comete ese tipo de actos, no impide que nosotros recuperemos nuestros derechos conforme lo establece el artículo 105 de la Constitución, y como lo vamos a dejar bien acreditado en un laudo arbitral internacional que, conforme al artículo 15 de la Constitución, la República de Honduras declara como de ineludible cumplimiento. Así es que nosotros seguimos porque es nuestro derecho, porque tengo 3,000 personas que viven y dependen de esto, y las vamos a proteger, y no vamos a dejar que esta gente los expropie por temas políticos ajenos a lo que manda la Constitución y las leyes. Abogado Jorge Colindres, ha sido usted muy fino como siempre, le agradezco en el alma. Gracias, igualmente. Saludos a los colegas. Que tenga un feliz día, una exitosa jornada. Abogada Romero, una reflexión final para nuestra audiencia sobre lo que se espera que ocurra hoy en la Corte Suprema. Si se lleva a cabo el pleno, que cada uno de los colegas que van a integrar el mismo sepan que los ojos de este país están sobre ellos, que están a punto de establecer doctrina, y que en el futuro va a ser necesario que se sostenga la misma. No queremos fallos que sean inaplicables. Lo que queremos es encontrar el punto de equilibrio donde demuestren que tienen independencia judicial y que, con estricto apego al principio de legalidad, fomentan la construcción día a día del Estado Democrático de Derecho. ¿Por qué lo harán hoy, con tanta gente fuera, con algunos enfermos, con otros de viaje? Pues no sé si se llevará a cabo o no, y esa es una decisión que no es... claro, no está en nuestro control, eso depende ahí en la Corte. Gracias, abogada Romero. Gracias, abogado Urbina. Ha sido muy gentil. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a estar atentos. La ciudadanía va a estar expectante a ver si la Corte Suprema de Justicia va a ser un poder independiente del Poder Ejecutivo y Legislativo, o si vamos a seguir en las mismas altimañas que se han brindado con anterioridad, y vamos a seguir siendo un chiste a nivel internacional y nacional en el tema de cómo aplicamos la normativa y cómo se hace un fallo solamente por temas políticos y quedan a deber. Aquí es donde vamos a estar sumamente atentos, tanto para el aspecto de las sedes, que como CNA hasta iniciamos una campaña en su momento por contravenir directamente la Constitución de la República, y por otra parte el tema directo de la amnistía, que como CNA también hemos interpuesto denuncia ante el Ministerio Público por los fallos arbitrarios que han hecho 2 jueces de los que hemos tenido acceso a la motivación y el expediente, y presentamos todo el acervo probatorio para dicha causa. Le agradezco muchísimo a ambos. A todos muchas gracias.
Hoy 20 de septiembre no puedo finalizar el foro sin felicitar a mi hijo menor, al segundo de mis hijos, a Abraham, que hoy cumple 19 años. Es el muchacho más inteligente del mundo, un brillante estudiante de economía y un muchacho que honra a Dios con su vida. Larga vida y muchos éxitos. Te amo hasta el techo imposible de los cielos. A todos, gracias. Adiós.